Bien, saludos cordiales amigos y amigas. Soy Juan Cáceres y estoy en vivo una vez más. Hoy es miércoles 27 de abril del año 2022. Aquí donde me encuentro son las 9 de la mañana con 42 minutos. Hoy quiero hablar de un tema que es un tema muy popular, sobre todo en las redes sociales, aunque es un tema muy popular en el cristianismo desde hace muchos años, pero hoy en particular con la crisis del coronavirus y ahora con este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que involucra a otras naciones del mundo como Estados Unidos, Gran Bretaña y la mayoría de países de la Europa Central, pues cada vez que hay este tipo de crisis políticas, económicas o en el caso de la enfermedad de la peste, de las plagas, pues nuevamente se reavivan estos temas escatológicos en las pláticas y conversaciones de los cristianos, y ahora con el auge de las redes sociales, pues estos temas captan mucho la atención, porque son temas que despiertan interés y son temas también de alguna manera sensacionalistas. Pues yo quiero referirme hoy a este tema de el arrebatamiento o el rapto, que son los términos populares que utilizamos en el cristianismo para hablar de este evento sobrenatural, si se quiere, pero de entrada voy a afirmar lo siguiente, que el arrebatamiento o el rapto no es el tema central en la Biblia, y eso es lo que hoy quiero probar, que el arrebatamiento o el rapto no son temas centrales en la Biblia en comparación con la venida de Cristo y la resurrección, que sí son temas centrales en la Escritura. El regreso de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección de los creyentes, de los que han muerto en Cristo, creyendo en Cristo, son temas centrales en la Biblia. Y cuando el apóstol Pablo se refirió a lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento o el rapto, lo hizo en relación con la resurrección de los muertos. Los que nos consideramos ministros de la palabra, y yo me considero un ministro de la palabra de Dios, no porque yo quiera hacerlo, sino porque fui llamado para eso. Dios me entregó esa vocación y ese llamado. Los que nos consideramos ministros de la palabra estamos en la obligación de usar bien la palabra de Dios. Esa es mi obligación. Pero no solo mi obligación es usar bien la palabra de Dios. Como creyente, al igual que todos ustedes, al igual que el resto de la cristiandad, mi deber es buscar la verdad, creer la verdad, vivir esa verdad y compartirla con los demás. Tanto yo como ustedes que me van a ver y me van a escuchar, tenemos la obligación de buscar la verdad, de creer la verdad, de vivir esa verdad y de compartir esa verdad. Y eso es lo que yo hago. Ser ministro de la palabra de Dios no es una profesión, ¿verdad? No es algo en lo cual uno se gradúa para luego ganarse la vida. No, es un llamado de Dios, es una vocación. Y tampoco yo estoy aquí para decir, porque no tengo esa capacidad y tampoco quiero hacerlo, para decir quién usa bien o no la palabra de Dios. Yo tengo por norma no criticar a nadie dentro del cristianismo que enseña la palabra de Dios, que predica la palabra de Dios. Aunque a veces yo no esté de acuerdo con ciertas posiciones y ciertas interpretaciones, tengo por norma no criticar a nadie por nombre. Por eso dije, los que ministramos la palabra somos responsables
delante de Dios de usar bien la palabra de verdad. Pero cada creyente es responsable de buscar la verdad, de creer esa verdad, vivir esa verdad y compartir esa verdad. Entonces, dicho eso, vuelvo a afirmar que hoy mi propósito es demostrar con la Biblia que la venida de Cristo y la resurrección y no el arrebatamiento son los temas centrales en la Biblia. Y quiero comentar básicamente 3 porciones de la Escritura en esta ocasión. La primera de ellas se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versos del 1 al 3. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hay Biblias que tienen las palabras de Cristo en rojo, incluso así se llaman esas ediciones de la Biblia, con las palabras de Cristo en rojo. Bueno, entonces voy a citar aquí las palabras de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. No son mis palabras, no son las palabras de Juan, no son las palabras de Pablo, ninguno de los apóstoles y discípulos de Cristo, sino sus palabras citadas por Juan en su Evangelio. Juan capítulo 14, versos del 1 al 3. Dijo nuestro Señor: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esas son sus palabras, y esas palabras contienen esa gran promesa en la que esperamos los cristianos. Lo que esperamos los cristianos y lo que debemos estar esperando y anhelando con todo nuestro corazón es el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Allá en el libro de los Hechos, cuando los discípulos son testigos de la ascensión de Cristo, los ángeles les dicen: ¿qué hacen mirando al cielo? Hay una película reciente que ya la vi, por cierto, con Brad Pitt, sobre mirar al cielo. Bueno, entonces los ángeles les preguntan a los discípulos: ¿qué hacen mirando al cielo? Este varón, este hombre que ustedes han visto subir al cielo, regresará y vendrá de la misma manera. Entonces, en esa esperanza, en esa promesa descansa nuestra fe. Jesucristo se fue para prepararnos un lugar en la casa de su Padre. Y Él ha prometido, eso no es algo que uno quiere predicar. Solo estamos proclamando lo que Él ha prometido. Él ha prometido que vendrá otra vez y nos tomará a sí mismo. Eso es lo que va a suceder. Que Jesucristo volverá, no sabemos cuándo, porque Él ya lo dijo, que solo el Padre conoce la hora, el día, el mes, el año, el tiempo preciso. Dice Jesús que ese tiempo de su regreso el Padre lo puso en su sola potestad. Ni los ángeles, ni el Hijo, y mucho menos nosotros los predicadores, los ministros de la palabra de Dios, conocemos con exactitud el día en el que se va a cumplir esta promesa. Que nuestro Señor Jesucristo vendrá otra vez y nos tomará a sí mismo, dice, para que donde Él está, nosotros también estemos. Ese es un tema central en la Biblia y lo tenemos aquí en sus propias palabras, y por supuesto que vamos a encontrar otros versos en la Biblia que nos hablan de ese retorno, que nos hablan de esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La otra escritura que quiero compartir se encuentra en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios.
En el capítulo 15 de su primera carta a la iglesia de los Corintios, el apóstol Pablo habla acerca de la resurrección. Es todo un capítulo el que el apóstol Pablo dedica para tratar el tema de la resurrección. Es todo un capítulo. Eso es importante. Por eso, repito, estoy aquí para afirmar que la venida de Cristo y la resurrección de los muertos en Cristo, y no el arrebatamiento, no el rapto, son temas centrales en la Biblia. Y si los predicadores hablamos del arrebatamiento y si hablamos del rapto, lo deberíamos hacer en relación a la venida de Cristo y a la resurrección de los muertos, porque en ese sentido es que el tema está ligado. No como un evento aparte, no como un evento sensacionalista, no como un evento de películas, porque hay hasta películas sobre esto, no. El arrebatamiento, el rapto, ¿verdad? El rapto, por cierto, es un invento, una palabra que inventaron los norteamericanos. Los maestros de la Biblia norteamericanos inventaron la palabra rapto, the rapture, pero en griego la palabra significa otra cosa, pero aquí no importa, ¿verdad? Estamos hablando del arrebatamiento, estamos hablando del rapto, estamos hablando de ese momento en el cual Cristo nos tomará. Yo quisiera quedarme con las palabras de Cristo cuando dijo, los voy a tomar a mí mismo, para que donde yo estoy ustedes también estén. Entonces, cada vez que hablemos de ese momento, de esa toma, de esa captura, que es otra palabra también, de ese rapto, de ese arrebatamiento, más que hablar de un evento sensacionalista, sobrenatural, un evento de película, tenemos que relacionarlo con la venida de Cristo y con la resurrección de los muertos, porque al final voy a probar que esa es la relación que Pablo establece cuando habló de ese momento. Pero aquí, en 1 Corintios 15, Pablo dedica todo un capítulo para hablar de la resurrección de los muertos. Es más, si usted quiere una definición del Evangelio, ¿verdad? ¿Qué significa el Evangelio? En su definición más simple, más pura, usted tiene que leer 1 Corintios capítulo 15. Repito. Si usted quiere tener y compartir con los demás una definición resumida, sencilla y simple del Evangelio, usted tiene que ir a 1 Corintios capítulo 15, especialmente al versículo 3 y 4. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4? Dice el apóstol Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Yo aprendí que este es el Evangelio en esencia. El Evangelio no tiene que ver con la guerra entre Rusia y Ucrania. El Evangelio no tiene que ver con el COVID para hablar de las crisis actuales a las que estamos abocados, porque vendrán más. Vendrán más. Hay una crisis económica también, hay una crisis financiera, pero el Evangelio no tiene nada que ver con eso. Yo no estoy en contra de que los pastores seamos gente ilustrada, gente informada, gente educada, gente que está enterada. Yo me entero de las noticias todos los días. Es parte de mi rutina leer noticias. Y aparte de leer noticias, trato de cultivar mi mente, cultivar mi espíritu. No estoy en contra. Los pastores debemos ser gente ilustrada, gente con conocimiento, pero el Evangelio no consiste en hablar de la guerra de Rusia y Ucrania, de Magog, de Gog, que si Rusia es Gog o Magog, ¿verdad? Que si el anticristo vendrá de Europa o vendrá del Medio Oriente, que si es judío o es asirio o viene no sé dónde. Esos no son los temas del Evangelio. El apóstol Pablo dice, yo les he enseñado lo que he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día y se le apareció a varias personas. Ese es el Evangelio. Esa es la esencia del Evangelio.
Y note que Pablo habla de la resurrección de Cristo, porque aquí en 1 Corintios 15 Pablo dice que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Es que el problema en los tiempos de Pablo, y es uno de los temas que él trata aquí en la primera carta a los Corintios, es que había gente diciendo que no había resurrección entre los muertos. Y algunos hermanos de la iglesia de Corintios estaban creyendo esto también, de que no había resurrección entre los muertos. Entonces, Pablo tiene que reivindicar, tiene que acudir a las Escrituras, tiene que acudir a un hecho histórico y decir, Cristo resucitó, señores. Cristo resucitó en cumplimiento de las Escrituras, pero hay testigos también, porque no solo eran las Escrituras, hay testigos, dijo Pablo, de que Cristo ha resucitado, y si esto no ha ocurrido, entonces nuestra fe es vana. Seguimos en nuestros pecados, ya no hay esperanza para nosotros. Porque si en esta vida, dijo Pablo, esperamos solamente en un Cristo que nos resucitó, entonces somos miserables, dijo Pablo. Somos dignos de conmiseración de todos los hombres, pero no. El Evangelio declara, y acabamos de salir de la Semana Santa, el Evangelio declara que Cristo murió por los pecados, que Cristo fue sepultado y que resucitó al tercer día y se mostró, hay testigos de la resurrección de Cristo. Ahora, quiero llamar especialmente su atención a los versículos del 20 al 23 de 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versos del 20 al 23. Dice: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esta es la promesa. En Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Por eso afirmo y tengo que repetir esto, porque es básicamente la idea central de mi video en esta ocasión. La venida de Cristo y la resurrección, y no el arrebatamiento, son los temas centrales en la Biblia. Jesús prometió que iba a volver y nos iba a tomar. Y aquí el apóstol Pablo dice que en Cristo, esto va a ocurrir en el futuro, es parte del proceso de la redención, de la salvación de Dios, de la promesa de Dios. Dice Pablo que en Cristo todos serán vivificados. Por supuesto, no toda la humanidad, sino los muertos en Cristo, porque ya lo va a explicar también en la carta a los tesalonicenses. Los que murieron en Cristo serán vivificados, pero hay un orden, dice Pablo. Hay un orden, note, en el versículo 23 de 1 Corintios 15, hay un orden, dice Pablo. Cristo primero, porque Él es las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Aquí no está hablando Pablo de rapto. Aquí no está hablando Pablo de arrebatamiento, de captura. No, aquí está Pablo hablando de la venida única y visible de nuestro Señor Jesucristo, porque esa es su promesa. Yo vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces Pablo dice, hablando de la resurrección, y le aconsejo que lea todo el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, porque ese es evangelio puro. Pablo dice, los que son de Cristo van a resucitar en su venida. ¿Cuándo va a ocurrir la venida de Cristo? No lo sabemos. No lo sabemos. Por supuesto que siempre hablamos de ciertas señales, de ciertas circunstancias, ¿verdad? Pero no todo lo que sucede en el mundo es una señal de la venida de Cristo. Él volverá. Él volverá. El desaparecido predicador puertorriqueño G. Ávila, para él todos mis respetos, predicaba que Cristo volvería, que Cristo volvería, Cristo viene, Cristo viene. Nuestro hermano G. Ávila pasó a la presencia del Señor ya hace algunos años y seguimos esperando a Cristo. ¿Se equivocó nuestro hermano G. Ávila? No. No se equivocó. Eso es lo que la Biblia dice,
que Cristo iba a volver, pero se equivocan todos aquellos que establecen fechas, que establecen tiempos, que establecen temporadas y sacan cálculos precisos para hablarnos de que estamos ya, ¿verdad?, al borde de la venida de Cristo, del arrebatamiento. Él volverá. Él volverá. Ha prometido volver. Ha prometido tomarnos. Ha prometido resucitar a los que murieron en Él, a los que duermen en Él, que así como Él resucitó, también va a resucitar nuestro hermano Gigi Ávila y todos los que hayan muerto en Cristo Jesús. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Dice Pablo, en su venida. Y ahora le comparto la última porción que hoy quiero comentar. Es muy conocida porque es la que más se usa cuando hablamos del arrebatamiento o del rapto de la iglesia. Me refiero a la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, versos del 13 al 18. Y le invito para que usted lo lea y saque la conclusión natural que el texto ofrece. Léalo usted, no porque yo venga y se lo diga, no porque venga alguien más famoso que yo, porque hay maestros y predicadores más famosos, más seguidos y más vistos en las redes sociales que este servidor, ¿verdad? Entonces, no porque se lo diga fulano por mucha fama que tenga, no. Vaya a la Biblia y saque usted la conclusión natural que la Biblia nos ofrece. Y por eso hoy he dicho, la venida de Cristo y la resurrección de los muertos en Cristo son los temas centrales en la Biblia y no el arrebatamiento y no el rapto. Y con esto ya no quiero hablar más del tema porque es un asunto tan claro como el agua, que la venida de Cristo, el retorno de Cristo, el regreso de Cristo y la resurrección de los muertos en Cristo cuando Él vuelva son los temas centrales en la Escritura. Y este pasaje no es la excepción. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 y 18. Dice Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuál es el tema de Pablo aquí? Los muertos en Cristo. Ese es el tema de Pablo, los muertos en Cristo. Así como habla en 1 Corintios capítulo 15, todo un capítulo, él sigue esa misma línea, porque no hay contradicción en la Escritura, no hay contradicción. Una enseñanza teológica básica, ¿verdad?, para los que estudiamos un poco de teología, es que cuando hay aparentes contradicciones en la Biblia es porque nosotros nos equivocamos, no porque la Biblia se equivocó. Cuando uno cree que hay contradicciones en la Biblia es porque el intérprete se equivocó, pero no porque la Biblia se equivocó. Así que Pablo sigue la misma línea de pensamiento, porque no hay contradicción, no hay equivocación en la Biblia. Pablo dice: hermanos, no quiero que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, otra vez el mismo tema de 1 Corintios 15, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Esa es la promesa. La resurrección de los que durmieron en Cristo Jesús. Por lo cual, dice Pablo, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no ocurrió en los tiempos de Pablo, ¿verdad? Como no ocurrió en los tiempos de Gigi Ávila y no ha ocurrido en los tiempos anteriores al nuestro, pero no por eso mintieron, no por eso se equivocaron, porque esa es nuestra esperanza. Yo espero que Él venga en mi tiempo. Voy a cumplir 53 años, no sé cuántos años más voy a vivir, mi cuerpo no es el mismo, desde mi crisis de salud mi cuerpo no es el mismo, no sé cuántos años más voy a vivir, espero que Cristo venga en mi tiempo. Pero sobre todo espero morir en Cristo, si me toca morir, dormir en Él y esperar este momento en el que Pablo dice que los que murieron en Cristo van a resucitar como Él resucitó. Entonces dice Pablo: los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ninguno será privilegiado antes que otro. Tanto los vivos
en Cristo, como los muertos en Cristo, van a ser partícipes de este momento. ¿Qué momento? Dice Pablo: el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, como le dijeron los ángeles a los discípulos cuando lo vieron ascender. Le dijeron: ¿qué hacen mirando al cielo? Así como Él se fue, así va a volver. Por eso digo, es un tema tan claro como el agua. Así como Él se fue, dijeron los ángeles, ¿verdad?, así también va a volver. Y aquí Pablo dice: Cristo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, como Él prometió, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esa es la promesa. Entonces, estarse ocupando del arrebatamiento y estar discutiendo y dividiendo a la iglesia por este tema del arrebatamiento, qué se ocurrirá aquí antes de la tribulación, qué se ocurrirá en medio de la tribulación, qué se ocurrirá después de la tribulación. Esos no son los temas de la Biblia. Y no estamos actuando con madurez cuando nos dividimos y contendemos y peleamos unos a otros y nos descartamos unos a otros, ¿verdad? Y nos acusamos de falsas doctrinas unos a otros por este tema que está tan claro como el agua. ¿Cuál es el tema? La venida de Cristo y la resurrección de los muertos. No el arrebatamiento, ni las fechas, ni las ocasiones, sino el evento en sí, la venida de Cristo y la resurrección de los muertos. Dice Pablo: nosotros los que vivimos vamos a ser arrebatados juntamente con los muertos en Cristo y recibiremos al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y una última escritura, dije que iba a compartir solo 3, pero en realidad no puedo pasar por alto esta escritura, que es vital para entender el pensamiento de Pablo y el pensamiento de los cristianos, que debe ser el pensamiento de todos nosotros. En la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículos del 8 al 11, Filipenses capítulo 3, versículos del 8 al 11, dice Pablo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Esto era lo que Pablo quería. Dijo Pablo: quiero conocer a Cristo y quiero conocer el poder de su resurrección. Pero no solo eso. También dice Pablo, Filipenses capítulo 3, verso 10, y la participación de sus padecimientos. Pablo también quería ser partícipe de los padecimientos de Cristo. Sé que el tema del sufrimiento es un tema al que todos rehuimos. Nadie quiere sufrir, nadie quiere padecer, nadie quiere ser pobre, nadie quiere ir por esta vida careciendo de toda clase de cosas, ¿verdad? Queremos vivir de la mejor manera y ser prósperos al máximo. Bueno, pero dice Pablo que él quería participar de los padecimientos de Cristo porque quiero llegar, dice, a ser semejante a Él en su muerte. Y ojo, oído, Filipenses 3:11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Esa era la meta de Pablo. Quiero conocer a Cristo, dijo. Quiero conocer el poder de su resurrección. Quiero participar de sus padecimientos y quiero ser semejante a Él en su muerte, porque también quiero ser semejante a Él en su resurrección. Si en alguna manera, dijo Pablo, yo llego a ese momento, a la resurrección de entre los muertos. Porque esa es nuestra esperanza. Sea que Cristo vuelva o que nosotros vayamos a Él, nuestra esperanza es que estaremos con Él para siempre.
que nuestros cuerpos serán resucitados y transformados. Yo más que hablar del arrebatamiento y más que hablar del rapto, hablaría de la transformación que va a ocurrir cuando Cristo vuelva. Tema que Pablo desarrolla en 1 Corintios 15, que una vez más le animo a leer. Así que yo más que hablar de arrebatamiento, de fechas y de ese tema tan sensacionalista, hablaría de la transformación que va a ocurrir para los vivos y los muertos en Cristo cuando Él vuelva, tal como lo ha prometido. Soy Juan Cáceres, gracias por escucharme. Como siempre, deseo para usted y para su familia todo lo mejor. Que Dios les bendiga.